Continuamos en Universidad Somos Todos. Tenemos con nosotros al profesor Henry Vargas, el rector de la Universidad de los Andes durante el periodo 2000-2004, especialista en planificación de proyectos y en estrategias en teleinformática, profesor activo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. También el profesor John William Páez, especialista de teoría microeconómica, planificación económica y modelos matemáticos en economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad de los Andes. Profesor, antes de profundizar, quisiera que hiciéramos como un recuento y saber a ciencia cierta si estamos ante una emergencia económica. Bueno, mira, yo creo que estamos ante una emergencia nacional. Lo económico lo pudiéramos calificar de catastrófico, pero el problema está en que no se ve en quienes dirigen el país en este momento la posibilidad de anunciar un cambio de políticas que está demostrado han fracasado. Y yo diría que es una combinación, lo importante es lo social, pero lo económico, si bien es cierto, no es lo fundamental. Lo social establece la búsqueda del bienestar colectivo de un país, de los habitantes de un país, y sin la parte económica, pues es imposible satisfacer las necesidades, porque el bienestar está en función de la satisfacción de las necesidades. Nosotros hemos estado conversando con un grupo de especialistas y necesariamente lo que ha venido ocurriendo es que el petróleo, la renta petrolera, ha sido capaz de subsidiar toda la incompetencia y el fracaso del modelo económico que se ha intentado implementar en los últimos 15 años. Y en ese sentido, creo que es importante que ya por lo menos estamos de acuerdo. Yo diría que en este momento hay 3 documentos fundamentales. El documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, que de alguna manera define cuál es la situación que ha venido ocurriendo en el país, el documento que es el resumen de la memoria y cuenta del presidente de la República, la Asamblea Nacional, y el documento de los 60 economistas que ha estado por allí circulando, y los 3 estamos de acuerdo en que hay una situación difícil económica. El problema está, ¿cuál es el origen? Allí el presidente expresó un criterio diferente a las otras 2 posiciones y por lo tanto manifiesta la voluntad del Ejecutivo Nacional de profundizar y de mantener el modelo económico que nos ha llevado a esto. Yo simplemente, yo soy uno de los quienes suscriben el documento de los 60 economistas y lamentablemente cuando uno se pone a hablar de estos temas, pues los especialistas empezamos a tratar tópicos y a hablar en un lenguaje que no es accesible a la mayoría de la gente. Yo simplemente diría que si nosotros, en palabras del presidente Chávez, decía que no estábamos regalándole a nadie nada, sino que estábamos compartiendo la riqueza, y la reciprocidad, ahora que estamos, ¿por qué no compartimos la miseria? Y seguimos subsidiando a otros países con precios preferenciales, con créditos a largo plazo. No sé si ustedes vieron la noticia, el gobierno nacional se vio en la obligación para buscar recursos de negociar con la banca norteamericana la deuda que tenía uno de los países de Petrocaribe por el petróleo que se le otorga a 20 años. Y esa deuda estaba alrededor de los 7.500 millones y la negociamos por 3.900 millones de bolívares, a la mitad del precio. Entonces, Venezuela, en la situación difícil en que está, puede seguir dándole a otras poblaciones, a otros países, ayuda para su bienestar en detrimento de los nacionales. Me parece que esa es una pregunta que tiene que hacerse la gente. Una reflexión. Y la segunda cosa que a mí me parece importante es que hay una desinstitucionalización del país. Nadie cree en las instituciones. Hay un solo pensamiento y, por ejemplo,
yo conocí profesionalmente, porque coincidí cuando fui vicerrector administrativo de la ULA, la profesora Edmé Betancourt era vicerrectora administrativa de la Universidad de Carabobo, y conozco a la profesora. Creo que ha sido de las presidencias más breves del Banco Central, porque se le ocurrió decir que habían empresas de maletín que se habían llevado 20.000 millones de dólares y habían estafado al país. Ahora, eso no se puede hacer sin la complicidad de alguien que maneja el sistema. Y en lugar de averiguar cuáles eran esas empresas, y como dijo el presidente antenoche, mandarle a poner los ganchos, sencillamente se destituyó a la presidenta del Banco Central y aquí no ha pasado nada. Se mató al mensajero. 20.000 millones de dólares, que es una cifra aproximada a la que anda buscando el Ejecutivo Nacional para resolver esta crisis. Viajando por todo el planeta. Gracias, Henry. Profesor Páez, ¿qué elementos, desde el punto de vista de los economistas, son los distintivos que ustedes utilizan para decir que Venezuela está atravesando una grave crisis económica y social? Bueno, básicamente lo primero que hay que decir es el resultado de la ejecución económica del país. Las políticas económicas fundamentalmente lo que tratan de realizar es establecer los criterios de estabilidad de los precios en una economía. Para definir una política económica normalmente hay que utilizar el precio de los bienes y servicios, que es lo que nos mide el nivel de inflación del país. Tendremos que determinar el nivel de salarios de la economía, porque es la que le permite generar los ingresos que luego van a permitir las demandas más adelante. Tenemos que ver el nivel de la tasa de interés, que es el precio del capital, y nos va a determinar si nosotros vamos a tener una propensión al ahorro y en consecuencia al proceso de inversión. Y finalmente el problema de la divisa externa, porque las interacciones con el resto del mundo exigen establecer el valor de esa divisa en términos de la moneda nacional. Y el otro factor, estos son los 4 precios, y el otro factor que no es un vector de precios, sino que es fundamentalmente la organización institucional a la cual se refería Henry, que es el concepto de Estado. Bueno, mire, resulta que nosotros no tenemos estabilidad en ninguna de esas 5 variables. A pesar de que hemos querido controlar los precios, estamos sufriendo procesos inflacionarios severísimos, estamos sufriendo problemas de deterioro del salario y que con el aumento de los precios la capacidad adquisitiva es mucho menor. El problema de la tasa de interés, los intereses que está pagando el sistema bancario está muy por debajo de la inflación, por supuesto. Por debajo de la inflación, y entonces además presionan a que nosotros tengamos una necesidad de reclamar o demandar divisas externas, y entonces usted tiene lo que han llamado por allí una crisis doble, una crisis fiscal y una crisis monetaria, y una crisis de balanza de pago. Y entonces resulta que tenemos una absoluta distorsión que requiere medidas inmediatas, racionales, inteligentes para poder resolver ese problema. La respuesta que nos ha dado el gobierno es confiar en Dios, que Dios proveerá. Bueno, eso no se puede manejar así. Y un Estado, perdóneme, no puede recurrir a esa simpleza, sí, divino, por decir algo, un milagro, pero que no tiene manera de poder explicar la solución nuestra. Y además que le vamos a echar la culpa a Dios y las cosas claro, como están. Claro. En la homilía que estuvimos con el nuncio arriba en la hechicera, él nos pedía que confiáramos en Dios, pero nos decía que había también que actuar por su lado, que es la sola presencia divina no iba a resolver todas las cosas, que los hombres y las mujeres somos responsables de nuestro destino. Claro. Entonces a mí no me parece mal que el señor Maduro diga que confiemos en Dios, pero paralelamente entiendo yo, desde mi punto de vista,
que debería el gobierno estar haciendo algunas cosas para ayudar a Dios a que nos saque de esta vicisitud. ¿Estoy en lo cierto o nada más con la ayuda divina vamos a resolverlo todo? Absolutamente, la solución de este problema pasa por el lado de la producción. Y resulta que nosotros tenemos un sistema que está propiciado por el mismo aparato de gobierno y cuyo resultado es una recesión económica, son tasas de crecimiento negativas. Si la tasa de crecimiento del producto es negativa y la población aumenta, lo que estamos teniendo es un problema de empobrecimiento general de la población. Sí, mucho más grave, porque pudiera crecer el PIB, pero si no crece por encima del crecimiento de la población, el equivalente es a que tuviéramos más bien pérdidas, ciertamente. Claro, ese es parte de la problemática. Y resulta que todo el modelo económico que se ha querido implantar desde hace varios años es crear un socialismo del siglo XXI que ha propiciado los controles de precio por un lado, que generan los desequilibrios entre la función de demanda y la función de oferta, y entonces cuando se genera ese monto de demanda mayor que el nivel de producción, la única manera de solventarlo a corto plazo es vía importaciones, vía utilización de reservas monetarias. Bueno, desde que se comenzó este proceso de crear el socialismo, las reservas monetarias internacionales del país están por debajo de aquellos que Chávez, el culpable de todo, estimó como el monto de reservas óptimas que tenía la economía y que hablaba de alrededor de 29.000 millones. Bueno, nosotros tenemos hace tiempo que bajamos de ahí. Estamos en 22.000 millones, entonces eso genera distorsiones sobre el aparato productivo. Y luego toda la política de influenciar el proceso productivo nacional ha generado un desestímulo importante que agrava el problema. Bien, vamos a irnos a identificar la estación por un par de minutos. Quédense con nosotros porque vamos a tocar un tema fundamental al regreso que tiene que ver este desastre que vemos, por donde agarremos el problema económico tiene dificultades. Su único culpable es la baja de los precios del crudo. Otros países que también son exportadores de petróleo están sufriendo los mismos problemas que está sufriendo Venezuela. Regresamos en un par de minutos. Quédense con nosotros.